Muy bien, la palabra de hoy es la secuencia de lo que el pastor Tomás Santa Marta trajo el día domingo. El día domingo, el pastor Tomás trajo una palabra sobre cómo el pueblo de Israel, cuando salió de allí del cautiverio, y después de tener el sentir de reconstruir el templo, de levantar las murallas, de pedir permisos a los reyes para que les concedieran ir a Jerusalén ya que estaba destruida, ellos habían sido unas personas sensibles, pero les faltaba algo donde el Señor tenía que tocar áreas de sus vidas en la parte espiritual y personal. Ellos tenían el sentido de restauración y el Señor se gozaba con ello. Y una parte de aquellas personas que estaban en el cautiverio sintieron de que habían arrastrado cosas de Babilonia y que se habían olvidado de tomar la palabra y poner la palabra por obra. Importante eso. Cuando el pastor Tomás estaba leyendo en Nehemías capítulo 9, versículo del 1 al 6 lo utilizó él, pero yo lo voy a utilizar del 1 al 3. Nehemías. Digo que el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Dije que íbamos a trabajar en 3 versículos y así va a ser. Cuando estaba preparando el tema, venía a mi mente hacer una comparativa entre cómo trabajó Dios en la vida del hombre en el Antiguo Testamento y cómo lo hace a través, en este tiempo, a través de Jesucristo. Cuando Dios trabaja en la vida de las personas, lo hace de una manera en la cual busca el propósito de que la palabra que Él da y el trabajo que Él hace, para que a través del trabajo y la palabra, la vida del hombre que Él ha escogido, la mujer que Él ha escogido, sea de ejemplo a otras personas, y las otras personas no reciban de parte del que está trayendo una enseñanza unas palabras de religión, sino unas palabras de salvación y aún de expectativa para obtener un regalo que se llama vida eterna. Si nosotros profundizamos en lo que estábamos viendo, vemos cómo el pueblo judío venía de ser restaurador de cosas físicas. Todos se pusieron en el mismo sentido a restaurar los dinteles, las puertas, las fachadas, y todos eran vigilantes unos de otros por si venían a atacarlos, y se organizaron de tal manera que mientras unos trabajaban, otros vigilaban. Mientras unos trabajaban y vigilaban, otros oraban. Y hacían así. Pero en el lapso de ese periodo, cuando vieron que todo ya estaba como que terminado, descuidaron un poco la parte espiritual y se olvidaron de la palabra. Cuando nosotros nos olvidamos de la palabra,
empieza ese olvido a generar en nuestro interior dígalo por mí, esa palabra, esa palabra, mire, perdonar. Entonces me entristezco, vamos a poner de primera persona, y la persona se entristece, ¿vale? Porque me estoy alejando de lo que el Señor me está diciendo o me está demandando. Y cuando mi espíritu se entristece, o cuando entramos en lo que dijeron hace un rato, entonces nosotros dejamos de percibir lo que es la libertad por el poder del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo se entristece, yo empiezo a salirme por las tangentes cuando me hablan de la parte de la fe. Es más, cuando yo dejo de leer la palabra, porque la palabra es la que nos da a nosotros aliento, nos da las ganas, el deseo, encontramos en la palabra toda la dirección, y como he perdido la brújula, entonces yo lo que hago es que no vuelvo ni a la congregación, no vuelvo a hablar de Jesucristo, y me tiendo a ir a los lugares de donde el Señor me sacó. Eso es un peligro. Es decir, si a mí me gustaba estar en discotecas, volvería no a una, sino a muchas discotecas todos los días. ¿Saben por qué? Porque cuando se limpia la casa y la descuido, vienen 7 espíritus y ocupan, y se vuelve la cosa más fuerte. Entonces tenemos que tener nosotros cuidado de que si nos alejamos de leer la palabra, y si tú tienes la palabra, la Biblia, y la tienes en un rincón o puesta sobre la mesa, es más, ya no la pones ni sobre la mesa porque no la quieres ver, porque la misma Biblia, la parte física, te confronta y la escondes. Y entonces tiende uno a irse por derroteros, los cuales Dios no quiere, pero yo lo termino haciendo. Y el Señor hoy quiere con esta palabra de que nosotros podamos ser sensibles al Espíritu Santo, y que nosotros persistamos en tomar la palabra y hacerla propiedad nuestra. Porque la palabra, sí, le llamamos nosotros los cristianos la palabra, la Biblia, pero es que la palabra para nosotros se llama Jesucristo, porque Él es la palabra. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy la fuente de vida. Yo soy aquel que el Señor trajo para restaurar al mundo. Yo soy la vid verdadera. Yo soy el agua viva. Yo soy el que sano. Yo soy el que restauro. Yo soy el que perdono, dice el Señor. Yo soy el que te doy sabiduría, entendimiento, discernimiento, poder y autoridad. Yo soy el que peleo por ti. Yo soy el que te doy todo lo que tú quieras, porque yo te he dicho a ti: pide en mi nombre y el Padre te lo dará todo. Entonces mire qué importante. Ahí sí yo le daría un fuerte aplauso al Señor. Claro que sí. Entonces, qué importante cuando nosotros, movidos por el Espíritu Santo, vamos a la fuente y nos reconciliamos con el Señor y tomamos la palabra y la ponemos por obra. Miren, cuando las personas que sintieron ese deseo de ir a la fuente, lo primero que hicieron fue reconocer de que estaban andando mal, porque estaban arrastrando el pecado generacional. Muchas veces nosotros
nosotros los que estamos aquí. No obtenemos la bendición de Dios a través de Jesucristo por el poder de la palabra, porque no nos hemos desligado de cosas generacionales. Porque no le hemos dicho al Señor: Señor, rompe con todo lo que yo he arrastrado. Dice aquí que hasta la 4ª generación de mi vida hacia atrás. Estamos hablando 400 años atrás. Por lo tanto, nosotros, y no quiero con esto dañar el corazón de las personas que han nacido en esta tierra de España. Quiero con ello hacer esto. No. Yo quiero es que podamos entender que nosotros arrastramos como latinos cosas generacionales que nos llevaron desde Europa y lo pusieron allí. La religiosidad, la mentira, ¿no? El ser una persona que yo era así, oportunista para timar a los demás. ¿Sí? ¿De dónde sacar y cómo engañar? Y entonces, cuando nosotros entendemos que toda la parte generacional trae consecuencias para mi vida, es el momento de romperlas en el nombre de Cristo Jesús. Se dieron cuenta y pidieron perdón por los ancestros, por lo que hicieron. ¿Por qué? Porque ellos estaban arrastrando cosas de sus padres, de sus abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Qué tremendo. Y cuando se dieron cuenta ellos de eso, pidieron perdón a Dios y luego fueron a la fuente que tenían, la Torá, y leyeron el Pentateuco. Y cuando leyeron el Pentateuco, dijeron: Señor, iniciamos algo nuevo. Y cuando el Señor ve a personas que reconocen, entonces el Señor pone en el sentido del reconocimiento hacer algo espiritual. ¿Saben qué hicieron? Que el pastor Tomás lo estaba explicando el domingo. Se pusieron en ayuno. ¿Y saben para qué se pusieron en ayuno? Para dominar la carne. No la carne de vaca, ni de buey, ni de oveja, ni de cordero, sino en el argot cristiano se llama la debilidad del hombre. Lo que marca Gálatas capítulo 5 versículos 17 al 21, que no lo vamos a leer, pero ahí anótelo, para que cuando lee los deseos de la carne, y enumeran 19 y otros más, de los cuales nosotros tenemos que desligarnos porque los venimos arrastrando de la parte generacional. El Señor nos dice en su palabra que la única manera de nosotros dominar la carne es ayunando y orando. Y cuando nosotros ayunamos y oramos, tomamos autoridad en Cristo. El ayuno y la oración nos da a nosotros autoridad para dominar cualquier fuente espiritual de maldad que venga a querer poseer la vida de una persona que está queriendo avanzar. Nosotros a veces como cristianos tenemos que enfrentarnos con espíritus que vienen a contrariar la fe, espíritus que quieren venir a disolver o dañar la relación entre los matrimonios, espíritus que quieren venir a robarse la paz y a dañar la mente y el corazón y el cuerpo, la parte física de los hijos. Eso viene de la parte generacional, pero si yo como cristiano me doy cuenta, entonces me pongo en la línea y arrebato lo que me pertenece en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Qué importante cuando
yo pongo el poder de la palabra por delante de lo que es mis fuerzas. Cuando yo decido ayunar es porque el Espíritu Santo me está moviendo a eso. Cuando hay algo que sea muy difícil, no lo hagas en tus fuerzas. No llores más. No comentes tanto con las personas. Ay, mire, es que mi marido, y empieza una metralleta y lo matan. Es que mi hijo, mi hija, creen que eso es bueno y va a libertar a su hija, a su marido, a su esposa, va a solucionar la parte económica, yo qué sé. No vale para nada. Lo mejor que nosotros podemos hacer es hacerlo a la manera que el Señor nos direcciona. Ayuna. Ayuna. El Señor le dijo a sus discípulos, ¿saben qué? Ese género, esa persona solamente sale con ayuno y oración. Cuando nosotros entendemos que la palabra nos da unas armas para ponerlas por obra y así vencer, nosotros triunfamos. Qué importante. Pero ¿cómo nos damos cuenta? Y yendo a la palabra. Palabra. Diga conmigo, palabra. Lee la Biblia. No, te se lo estoy diciendo yo a ti. Lee la Biblia. No la cargues. Porque yo veo a muchas personas cargando la Biblia y van por la calle y los veo, ¿no? Y la gente dirá, wow, pero la lee, la entiende. ¿Sabe qué le dijo Felipe al eunuco? Estaba leyendo la Biblia, Isaías 53. Y le dijo, guiado por el Espíritu, le dijo, ¿qué lees? Leo la Biblia. La llevaba, no la tenía Felipe, la llevaba el eunuco. Aquí estoy leyendo yo el Pentateuco, la Biblia, ¿vale? El libro de la Biblia. ¿Entiendes? Y dijo, no. ¿Sí o no? Lean la Biblia y que dice así, ¿entiendes? Y la respuesta inmediatamente de él dijo, no entiendo nada, por favor, ayúdame a entenderla. Hay muchos que llevan la Biblia, que tienen la Biblia y no la entienden. Este tiempo es para que entremos a enamorarnos de la palabra. Enamórate de Jesucristo, que Él es la fuente de vida, que Él es la palabra. Todos los días, por la mañana, haz tu devocional, lee la palabra, señala, anota, copia, que se te quede algo, que tú puedas este día o ese día específicamente salir contento o contenta de tu casa, y cuando te encuentres con alguien te va a dar la oportunidad, porque el Espíritu Santo es así. Ahí mismo sale la palabra, aunque no se te quede el capítulo ni el versículo. Miren, la palabra dice, pero ya sabes el tema, ¿sí o no? Y esa persona sabe cómo se va a quedar, vea. Sí que sabe. ¿Sabe por qué? Porque ese día leíste la palabra. ¿Saben por qué tantos cristianos no damos testimonio? Porque no leemos la palabra. Porque no entendemos la palabra. Porque cargamos la palabra. Porque tenemos la palabra en la mesa de noche y la palabra no hace nada ahí. La palabra hace efecto cuando la guardamos, la bajamos y la decretamos. Pero ¿sabe qué nos lleva a que eso haga efecto? La parte espiritual. Cuando nosotros nos damos cuenta que el ayuno es importante para nosotros, doblegar nuestra carne, nuestro yo, para que el Señor Jesús crezca en mí. Qué importante es eso.
Y entonces el Señor viene y transforma con el poder de la palabra y trae reconocimiento en el pueblo judío y también en nosotros, porque nosotros somos hechura de Dios y restaurados por Jesucristo. Y no solamente ellos tomaron en ayuno, sino que se pusieron ceniza en su cuerpo. ¿Saben para qué esa ceniza? La ceniza se la ponían para decir que ellos habían pecado contra Dios y estaban pasando ese momento de silicio para restaurar de limpieza su cuerpo. Lo hacían los judíos y aún todavía lo hacen. Pero nuestro silicio se llama Jesucristo. Nosotros no nos vamos ni a flagelar, ni a poner ceniza, ni a pintarnos la cara. Y tampoco nos vamos a poner letreros que digan soy pecador y soy pecadora. Nunca, chicos de la base, no se lo pongan, porque entonces no se ganan a nadie. Se ganan un carcelazo, porque los llevan a la cárcel porque están locos o locas. Entonces nosotros realmente, dirigidos por el Espíritu Santo, hacemos cosas para realmente agradar al Señor. Y cuando nosotros entendemos el poder de la palabra, empezamos a agradar a Dios. Qué importante cuando nosotros ponemos la palabra por obra. Si nosotros entendemos que el poder de la palabra no solamente nos lleva a hacer cosas espirituales para agradar a Dios y que mi espíritu y mi carne, mi cuerpo sea restaurado, entonces el Señor me dice algo más. Cuando tú te llenas del Espíritu Santo vas a confesar. Y el Señor Jesucristo, haciendo la comparativa o el paralelo para este tiempo, nos dice: si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, fiel es Él para perdonar los pecados. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por lo tanto, ellos confesaron y nosotros confesamos. El que confiesa, le quita el poder al diablo. Volvemos a lo mismo. Si yo tengo la palabra, entonces la palabra está guardada, la palabra va a bajar y la palabra va a salir. ¿Sabe qué va a pasar con el diablo? Va a retroceder. Porque si nosotros con la palabra resistimos al diablo, él va a huir de nosotros. Resistir al diablo y él va a huir. Entonces nosotros resistimos a toda fuente de maldad con el poder de la palabra. ¿Por qué no triunfa mucha gente cristiana, hombres y mujeres, en este tiempo, en esta congregación y en todas las congregaciones que hay en el mundo entero? ¿Saben por qué? Porque no tienen la convicción del poder de la palabra que sale por tu boca para hacer retroceder toda fuente de maldad. Y lo tenemos que hacer en el nombre de Cristo Jesús. Qué tremendo. Entonces mire cómo nosotros podemos enlazar todo lo del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento Jesucristo ya estaba, porque Él era el Señor. Sí. No se había manifestado como Jesús. No había ido a la cruz en el Antiguo Testamento, pero se escribió de Él para que nosotros disfrutáramos de la libertad en Él. Porque Él llevó todos nuestros pecados. Y Él cargó mis pecados y tus pecados. Y Él, cargando mis pecados, dejó en evidencia a Satanás y lo exhibió públicamente, triunfando en la cruz. Y nosotros triunfamos juntamente con Él. Gloria a Dios. Lo han dicho muy bien en el coro. Amén. Ahora los quiero ver en acción. Sí. Entonces mire que todo empieza cuando nosotros reconocemos, cuando nosotros entendemos, cuando nosotros confesamos. Y no solamente cuando nosotros reconocemos, entendemos y confesamos,
sino que nos acercamos. La palabra nos acerca a entender lo que Dios desea para mi vida. ¿Cuántos de los que están aquí, cuántos de los que vienen aquí, cuántos cristianos que están en el mundo no entienden el propósito de Dios para su vida? ¿Cuántos vienen y se sientan y cantan el coro que cantamos ahora hace un ratito, muy bonito? Bonito, ¿no? ¿Sí o no? Siempre estás obrando, y el Señor siempre está orando. Ahora, si el Señor se acerca a mí, lo ha hecho en Cristo Jesús, porque el Señor Dios se hizo hombre en Cristo Jesús y se acercó a mi vida. Todavía no toques, por favor. Se acercó el Señor y me salvó, y te salvó a ti, te restauró a ti, me restauró a mí, y restauró tu familia, restauró a tu esposo, a tu hijo, a tu hija, sanó a tu madre, sanó a tu padre. Yo qué sé qué ha hecho el Señor. Entonces el Señor lo ha hecho porque se acercó y te vio con ojos de misericordia. Porque yo no merecía estar aquí hablando de Cristo, pero al Señor le plació al Señor por su misericordia. Tú no tendrías por qué estar aquí sentado hoy diciendo amén, pero al Señor le plació que tú estuvieses aquí diciendo amén y tomando su palabra, para que tú realmente en medio del acercamiento tomes la autoridad y el poder y puedas decirle: Señor, yo como hombre y como mujer cristiana voy a romper toda la estructura de mi pasado, porque tú, Señor, venciste en la cruz y lo hiciste por mí. Tu palabra me dice que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Señor, y tú estás haciendo en mí cosas nuevas. Ahora, Señor, no te demando, sino que te clamo para que tú transformes, Señor, la situación que está pasando en mi casa, Señor. Oh Dios, todo aquello que hay conflicto, pelea, ruina, división, mentira, engaño, vicios, Señor, así como lo hiciste conmigo, hazlo con mi familia, Padre. Te lo clamo en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de la palabra y la autoridad que tú me estás dando, Señor. Así lo tienes que reclamar en el nombre de Cristo Jesús. Lo tienes que decir con convicción. Y todo aquello que has venido arrastrando en la parte generacional, por odio, rencor, resentimiento, ira, contienda, abusos, división, pobreza, ruina, en el día de hoy se tiene que acabar en tu vida. Tú lo vas a romper, porque allí estos hombres se dieron cuenta que estaban lacerando, cargando, arrastrando cosas 4 generaciones atrás. Pero hoy el Señor dice: yo vine para darte a ti vida, y vida en abundancia.